Hola, en este video vas a ver cómo trabajar con formularios en Django y Python. Si es tu primer video y quieres aprender cómo llegar hasta este punto y crear tu web y ver información y trabajar con base de datos y aparte de administración en Django, con Python te dejo la tarjetita arriba para que la veas. Pero primero suscríbete a mi canal, que eso me ayudas, y no olvides darme tu apoyo. Esto que vamos a ver en este video eh, va a ser un video de cómo trabajar con formulario. En el anterior vimos cómo llegar hasta este punto, crear, trabajar con la parte de administrador y la parte de ver la información acá, guardada en una base de datos, por supuesto. Hay que hacer varios pasos para trabajar. Voy a utilizar el mismo proyecto anterior que estaba trabajando. Ya, como dije, no es desde cero, sino ya yo tengo un proyecto creado en Django acá. Y todo, que llegué hasta acá con el video que te dije que vieras en caso de que no lo has visto. Pero si eres nuevo, pero ya tienes tu parte y tú lo que quieres agregar a tu proyecto, formulario también te va a servir. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Me voy a dirigir a la aplicación que yo estoy trabajando. En mi caso se llama App Django. Tú te diriges a tu aplicación que estés trabajando. Y en esa aplicación voy a crear un archivo nuevo y lo voy a llamar form.py. Form de formularios.py. Entonces, en ese formulario, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar lo que es la parte de Django, desde el formulario que voy a trabajar. Aquí pongo import, bueno, no, primero from Django, import form. Esto yo estoy importando los formularios de Python, de Django, para trabajarlo. Ahí todavía no lo estoy usando. Entonces, yo, yo quiero hacer un formulario. Yo tengo aquí un modelo que utilicé, tengo varios, tengo dos. Si tú debes de tenerlo, si seguiste mi video anterior, trabajaste conmigo. Si no, tienes lo tuyo ya, tú sabes que vas a crear un formulario en base a las tablas que tú ya tienes creadas de tus modelos. Entonces tengo cliente empleado. Voy a crear uno de cliente, nada más de uno para no hacerlo tan largo. Si tú quieres, ya tú sabes que es el mismo procedimiento para crear los demás, si tú tienes más. Pero voy a empezar con este de clientes. Cliente tiene nombre y fecha y tiene nombre de empleado. Tiene nombre, fecha y nombre de empleado. Entonces, en ese caso, me voy a dirigir a form. Y en form, yo quiero importar from, aquí, from.models, import clientes. Si tú tienes más simplemente lo importas así, ahí al lado, pues, con coma, y vas poniendo las demás tablas que tú tengas. Luego de eso, voy a crear la clase para el formulario. Class, le pongo un nombre. En mi caso siempre me gusta poner así, como cliente modelo, para saber que es el modelo de los clientes. Y le voy a poner aquí form. Lo puse así en mayúscula y, o sea, tú lo pones como tú quieras, pero tú lo puedes poner como, sinceramente lo puedes poner como tú entiendas mejor. Punto y coma. Y dentro, en los parámetros, voy a decirle que de form, formulario, vamos a poner aquí model form. Entonces, luego de ahí, vamos a poner aquí class meta, dos puntos, y le voy a decir al sistema que el modelo, voy a crear una variable cualquiera, que el modelo va a ser de clientes, que es la clase que tengo ahí arriba. Y también debajo, los campos que va a contener ese modelo, field, es una variable, van a ser, voy a ponerlo aquí así, van a ser, entonces, entre comillas simple, lo voy separando. Por ejemplo, yo sé que tengo nombre, coma, y
tengo a fecha. Y luego de ahí, que yo tengo esas partes, ese cliente creado. Si tú tienes más formularios, como te digo, y tú quieres crear más formularios, por ejemplo, de empleado, en mi caso yo tengo por ahí, tú simplemente pones aquí, repite el procedimiento y pones los campos que tú tengas en tu tabla, en tu modelo, ¿verdad? Aquí, tengo nombre, fecha. Bueno, todavía puedo poner este que se llama nombre empleado. Deja poner ese. Aunque debo tener el nombre agregado allá del empleado, pero puedo agregarlo para ver qué me retorna. Vamos a ver. Vamos a agregarlo ese campo. Aquí en el formulario, cualquier cosa uno lo quita luego, ¿verdad? Lo tengo ahí, nombre empleado. Entonces, ya tengo esa parte creada. Luego de eso, vamos a hacer lo siguiente. Ya yo tengo, como tengo los campos, entonces guardo. Recuerda crear esto. Pausa el video y hazlo. Me voy a dirigir en mi caso a View. Busca vista. Yo lo tengo abierto acá. Pero tú te diriges aquí a la parte de tu de tu app. Y en la vista de tu app, tengo aquí ya algo que había creado anteriormente. Voy a crear uno nuevo. Dev. Y lo voy a llamar vista cliente. Voy a poner así con la C mayúscula en el medio para vista cliente. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Y luego voy a escribir, mira, si recibo algo que voy a recibir, es que es esta. Esto aquí yo lo había puesto anteriormente, pero esto no, como tiene la rayita, significa que no lo llego a utilizar. Pero aquí sí lo voy a utilizar. Entonces aquí yo pongo rescot, punto, y voy a llamar, a ver si trae el método. Es igual, entre comillas pongo post. Si es igual a post, punto y coma, dentro voy a poner un nombre, form C, para decir que el cliente de formulario, ¿verdad? Tú lo puedes poner como tú quieras, es una variable que estoy creando ahí, form C, y voy a llamar a clientes, que tengo que, es que no lo he importado todavía. Antes de hacer esta llamada, debo importar el modelo del formulario aquí, antes de hacer esta parte. Para eso, me dirijo aquí arriba y digo from y busco el formulario. Forms. Tengo acceso directo. Forms. Trabajando en View. Import. Y aquí busco cliente modelo form. Mira cómo me aparece. Y ahí me dice la rayita de que no lo estoy utilizando. Ahora, esto mismo que yo llamé aquí es lo que voy a utilizar aquí abajo. Simplemente lo copio y lo pego. Ya de luego, abro aquí abajo paréntesis, cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis voy y pongo request para la llamada. Es que este parámetro que estoy aquí es el que estoy utilizando. Request.post. Tengo un request ahí y tengo aquí el post. Luego de eso, dentro todavía voy a poner otro if y voy a decir, mira, form C punto es válido. Vale. Es válido, punto y coma. Y luego dame guardar eso para que... Bueno, no he terminado, por eso me sale un errorcito ahí. Okay, esto está ahí. Form. Y luego de eso, digo form C punto save pero aquí esto no me está apareciendo como debería, pero aquí me dice que está bien.
Entonces dice que estoy llamando el módulo form ahí, ¿verdad? Que se encuentra donde yo me encuentro, que estoy trabajando. Form, a ver si está ahí, form, exacto, es este que se encuentra desde view. Estoy llamando a form directamente. Y de form estoy llamando a cliente modelo form directamente. Y entonces también aquí esta parte ahí, control C para cerrar esa parte. Vamos a poner aquí esto para cerrarlo. Voy a poner aquí un else, punto y coma, digo 2 puntos, y aquí dentro, pero un espacio, un return que me va a retornar algo. Voy a poner aquí el render, que es el render que tengo arriba, que ahora que lo voy a utilizar. ¿Qué me va a renderizar? El request, y el request que tengo acá, y ese request con una página que la voy a llamar cliente.html. Cliente.html, punto y coma, abro llave, cierro llave, abro comilla, y dentro de la comilla pongo un nombre, formulario, para concatenar. ¿Cuál es el formulario? O form C, que es el formulario que yo acabo de crear arriba. Aquí en esta parte, entonces tengo que poner aquí un return también, un return, y ese return yo puedo poner lo que me redireccione o que me muestre o que me ponga algo. O sea, puedo poner una dirección que cuando se guarde me mande a otra página. Si yo utilizo aquí, a ver si está por aquí, redirect. Aquí en esta parte, para redireccionar, pero lo voy a copiar y lo voy a poner aquí, coma, redirect. Entonces aquí hice un shortcut para que me redireccione a una parte. Entonces, que me redireccione, y aquí yo le pondría donde yo quiero que me lleve a la hora de cumplirse con esto, entre comillas, lo voy a poner. Pondríamos aquí el enlace que tú quieres a donde que te lleve, la URL reservada o el nombre de una URL específica, etcétera. Vamos a dirigirnos aquí al formulario y vamos a analizar esta parte aquí de la creación del formulario, a ver si todo está bien en esto. Aquí aparece algo y veo que sí, me faltaba la M va mayúscula, por eso que no me aparecía como yo esperaba. Aquí la M va mayúscula, lo voy a guardar. Déjame dirigirme a View de nuevo. Mira, ahora sí me aparece como debe de ser las cosas. Fíjate que ahora me aparecen de color. Entonces así que debe aparecer. Pasa que aquí había puesto la M minúscula en model. Recuerda que eso es importante. Form punto, la M mayúscula y la F mayúscula. Porque es una clase y un modelo. Es un método, perdón. Entonces, luego aquí, en esta parte, lo que es la vista donde yo me encuentro, vamos a terminar de colocar y preparar eso ahí. En esa parte ahí yo voy a poner aquí ahora, voy a poner un espacio, voy a poner form C, que es la variable que tengo arriba, va a ser igual a, con C mayúscula, clientes modelo form. Abro paréntesis, cierro paréntesis. O sea, si es válido y funciona, va a hacer esto. Si es lo contrario, va a hacer esto y simplemente va a mostrar. Si no recibe nada. Eso es lo que he hecho hasta ese punto. Copia eso y arregla lo del form. Recuerda, aquí. Lo del form, de esta parte aquí.
pon la M mayúscula, si lo hiciste, y en View, copia esto. Esta es la vista cliente. Si tú tienes más, se recuerda que tiene que poner más. Yo importé el modelo acá y puse el redirección para redireccionar acá. Ahora fue que utilicé el render. Aquí este request yo no lo estoy utilizando. Cuando tú ves esa rayita significa que no se está utilizando. Entonces aquí va a retornar y va a renderizar en la pantalla con la parte de los clientes. Eso es lo que va a hacer hasta ese punto. Pausa el video y copia eso hasta ahí. Si ya copiaste el video hasta ese punto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos a lo que es la parte de las URLs. Aquí donde yo tengo las URLs del proyecto. Aquí, URLs. Y voy a crear un nuevo path. Voy a copiar el que tengo acá. Puede ser este de arriba, porque va a ser parecido a este. Lo alineo con los demás. Importante alinearlo con los demás para que no te cause problema. Y le voy a poner, por ejemplo, que va a ser en la página clientes. Que la página clientes o clientes, voy a poner clientes con ese. Y en la página clientes yo voy a querer que me muestre o me importe. ¿Cómo fue que yo llamé la vista? Que se me olvidó, vista cliente. Esta vista cliente yo tengo que importarla ahora aquí. Voy a guardar esto. Voy a copiar esta vista cliente y me voy a dirigir aquí a clientes. Voy a poner coma porque viene de la vista, de la misma vista, y copio ahí vista cliente. Me dice que no se está utilizando porque tiene la rayita debajo. Entonces simplemente esa vista cliente que acabo de copiar acá es la que voy a poner aquí después de la coma del cliente para decir que es la que se va a utilizar. ¿Y qué formulario yo quiero que me muestre? Voy a poner aquí coma y pongo name y me va a mostrar el formulario que de la vista, que se llama formulario. Tengo acá formulario. Voy a ponerle este mismo nombre, entre comillas, formulario. Como puedes ver, ese de la vista se llama formulario. Pero eso es un nombre que se le está poniendo allá o sea, en el sistema, no es algo fuera del otro mundo. A ver, ¿cómo que se llama la URL? Ok, esa es la URL que se encuentra dentro del proyecto. Pero acá, ¿dónde está? El proyecto curso de Django, mira la URL aquí. Ahí fue que lo acabo de crear. Entonces, pero ahora se llama clientes. Ya he guardado todo. Vamos, si no hay ningún error, debe de correr este formulario. Entonces, ¿qué hice para hacerlo rápido? Creé un archivo llamado form, que agregué esto. Luego me fui a lo que es en la vista. Y aquí vemos está el archivo form. Me fui a la vista. En la vista agregué este método para el cliente, ¿verdad? Con la siguiente, importé esto. Importante recordarlo. Y puse esto acá también. En el archivo form aquí está todo lo que agregué. Y en la URL importé de la vista, importé vista cliente, que es el método que yo hice en Vue, que se llama así, vista cliente. Y simplemente agregué este patch, que es la dirección. Ahí. Entonces ahora guardé y voy a correr mi proyecto, Run Server Manager, Run Server, recordando que debo estar en el proyecto y estar en mi entorno virtual. Presiono. Aquí tengo un error. Vamos a ver cuál es el error que me está lanzando. Ok, para resolver el error que me acaba de aparecer, simplemente lo que me dirigía a View y aquí, donde había puesto form, anteriormente nada más había puesto form, agregué delante app de Django, diciéndole al sistema que busque el form, pero el form que está dentro de la aplicación app de Django.form, o sea que lo puse de esta manera. Al agregar eso y correrlo, inmediatamente se me resolvió el problema, como puedes ver, y ahí ya me corrió. Si te pasa lo mismo, simplemente agregas eso o sea, la app de Django, punto, y la palabra form, esto es en Vue. Ahí en cliente modelo, que donde le importé del formulario. Entonces, vamos a la página. Aquí me encuentro en la página, voy aquí a poner clientes, /clientes, voy a entrar.
Aquí tengo un error. Me falta el archivo clientes. Ese archivo hay que hacerlo. Archivo cliente que yo había puesto. ¿Dónde fue que lo puse? Por aquí en view. Míralo aquí. Ese archivo cliente lo voy a agregar en mi app. Abro un nuevo archivo de aquí de Python. Le llamo así mismo. Cliente.html. Ahí está. Lo guardo. Y dentro de ese archivo que acabo de crear, para que se pueda ver, dentro de ese archivo, voy a agregar un código. Voy a agregar el código que es, por ejemplo, un código HTML simple, porque tú puedes aquí agregar todo lo que tú quieras de HTML. Entonces voy a poner aquí form, method, post, y cierro el formulario. Mira, ahí donde me aparece la parte del formulario. Ahora entre llaves voy a escribir C, a ver, CSRF tokens. Eso es para la parte de los tokens. Vamos a poner aquí token %. Luego de eso, abro otra vez llave y abro otra vez llave. Y dentro de esa llave voy a poner form, en este caso formulario. Creo que ahí voy a poner formulario así, porque así fue que yo lo puse, .as -p. Así. Nuestro formulario. Y luego de eso, voy a poner, abro llave, cierro, o sea, mayor que, menor que. Voy a poner aquí un botón, que lo voy a llamar button, de tipo submit, que va a decir enviar. Abro crochet, cierro el botón, listo. Pausa el video, copia eso. Exactamente como yo lo tengo ahí hasta este punto. O sea, en la página en HTML clientes. He hecho algunos cambios, el template. Ok, me hace falta lo que es la línea. Tengo que añadir el template. Ok, voy a agregar esa carpeta para que así agregar una carpeta llamada, la voy a agregar templates y voy a agregar el cliente dentro de esa carpeta. Lo voy a mover ahí. Vamos a ver si hace a guardar este punto y voy a control C para salir del run server, lo corro de nuevo y listo. O sea, tengo que agregar voy a agregar una carpeta, agrego una carpeta llamada templates y dentro de esa carpeta creas o agregas el archivo cliente. Simplemente lo arrastras ahí y listo. Y guarda todo y agrega esto. Esto es en el formulario.html que agregué esto. Ahora vamos a dirigirnos a la página de nuevo. Luego de estar en la página, /cliente, doy enter y mira dónde me aparece. Ahora fíjate ya cómo me aparece todo, ¿verdad? Ahora si yo aquí, mira, me aparece Pedro, que es lo que tengo agregado. Ya yo había agregado a Juan. Ahora voy a agregar a Mario. La fecha, voy a ponerle 10, porque no dice formulario automático. 10/5 del 2023. Voy a agregar a Pedro, porque Pedro fue que lo atendió y voy a mandar. Aquí me aparece un error porque no tengo nada que redireccione. De cliente, post. Ok, tengo una font. Tengo esto vacío. Vamos a ver si de igual forma se guardó. Míralo ahí, sí, se guardó como quiera. Eso me apareció ese error, fue por esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame para que tú sepas exactamente. En View. Aquí, porque no agregué nada. O sea, debería de agregar una página. O sea, si lo que hago es aquí, que agrego, por ejemplo, vamos a agregar esto para que tú veas. Esta dirección. Yo quiero que cuando haga eso, que me direccione a esta página. Guardo. Ahí se guardó todo, ¿verdad?
Me encuentro acá de nuevo. Ahora voy a otra vez a seleccionar a cliente, / clientes, guión. Ahora voy a añadir otra vez a María, y ahora voy a poner una fecha, María, y voy a seleccionar a Pedro de nuevo, que atendió a María. Le doy a Enter y mira cómo me manda, me redirecciona a la página que yo he puesto. Y de esa manera, yo incluso puedo hacer un menú utilizando el redirect para que cuando, bueno, se dé clic con botones. Puede ser, pero también lo puedo mezclar en el formulario para así enviar y ver esto ya de una manera más eficiente. Esto yo lo puedo utilizar y mostrarlo con una tabla, lo que yo guardo en un formulario. Y como te fijas, de esta manera fácil se trabaja con formulario. Ya nada más te toca a ti expandir tu app agregando de los demás modelos que tú tienes, como en vez de cliente, que fue lo que yo hice, tú acceder y agregar empleados y lo que tú tengas en tu proyecto. Mucha suerte, espero que te haya gustado y no olvides suscribirte a mi canal, que te lo voy a agradecer bastante. Ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores. Gracias.